Cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre dos procesos claves en el metabolismo celular, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Estos procesos son fundamentales para la producción de ATP, la principal fuente de energía que nuestras células utilizan para realizar sus funciones. A lo largo de este video vamos a explicar qué es el ciclo de Krebs, cómo ocurre la fosforilación oxidativa, cómo funcionan los complejos mitocondriales y la ATP sintasa. Y finalmente, vamos a explicar el rendimiento energético al metabolizar dos biomoléculas interesantes, lactosa y ácido beénico. Comencemos. Índice. Primero, importancia del ciclo de Krebs. Segundo, reacciones del ciclo de Krebs. Tercero, importancia y función de la fosforilación oxidativa. Cuarto, complejos mitocondriales. Quinto, estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. Y sexto, determinar el rendimiento energético en número de ATP. Introducción al ciclo de Krebs. Este ciclo es también conocido como el ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico. Es una serie de reacciones bioquímicas que ocurren en la matriz mitocondrial de las células eucariotas. Importancia del ciclo de Krebs. Este es un proceso metabólico central que ocurre en la matriz mitocondrial. Es vital porque genera compuestos de alta energía que se utilizan para producir ATP, la moneda energética de la célula. Aunque el ciclo en sí mismo no produce ATP directamente, sí produce NADH y FADH, que son esenciales en la siguiente fase, la fosforilación oxidativa. Para la generación de grandes cantidades de ATP, este ciclo es crucial para mantener el funcionamiento de nuestras células y por lo tanto es indispensable para nuestra vida diaria. Reacciones del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs comienza con la entrada del acetil-CoA, una molécula derivada de carbohidratos, grasas o proteínas. El acetil-CoA se combina con el oxaloaceto, formado del ácido cítrico, que luego pasa por una serie de transformaciones. A lo largo del ciclo, el ácido cítrico se oxida y se convierte en varios compuestos intermedios, liberando dos moléculas de dióxido de carbono. Durante estas reacciones se generan tres moléculas de NADH, una de FADH y una de GTP, que se convierten en ATP finalmente. Estos productos se utilizarán en la siguiente fase para generar más ATP. Importancia y función de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la última etapa de la respiración celular y es donde se genera la mayor cantidad de ATP. En esta etapa, los electrones transportados por el NAC y el FAD, producidos en el ciclo de Krebs, son transferidos a la cadena de transporte de electrones, ubicada en la membrana mitocondrial interna. A medida que los electrones viajan a través de los complejos de la cadena, se libera energía que es utilizada para bombear protones hacia el espacio intermembranario, creando un gradiente electroquímico. Este gradiente será utilizado por el ATP sintasa para producir ATP, en un proceso conocido como quimiosis. Complejos mitocondriales. Estos son un conjunto de cadenas que transportan electrones en la membrana interna de las mitocondrias. Su función principal es transferir electrones de NAC y FAD al oxígeno, creando así un gradiente de protección que estimula la producción de ATP mediante la ATP sintasa. Continuando con los complejos mitocondriales, la cadena de transporte de electrones está compuesta por 4 complejos. Estos son el complejo 1 NAC deshidrogenasa, que es el encargado de recibir los electrones del NAC y transferirlos a la ubiquinona. El complejo 2, succinato deshidrogenasa, es el encargado de transferir electrones del FAD2 hacia la ubiquinona. Complejo 3, citocromo BC1, recibe electrones de la ubiquinona y los pasa a la citocromo C. El complejo
4, quitobromo C oxidasa, finalmente transfiere electrones al oxígeno formando agua. A medida que los electrones pasan por estos complejos, los protones son bombeados al espacio intermembranal creando un gradiente que alimenta al ATP sintasa para generar ATP. Estructura y funcionamiento del ATP sintasa. Ahora bien, el ATP sintasa es una enzima compleja e importante, ubicada en la membrana mitocondrial interna en las células eucariotas o en la membrana plasmática en las bacterias. Su función principal es sintetizar el ATP a partir de ADP y un fosfato inorgánico Pi, utilizando la energía del gradiente de protones que crea la cadena de transporte de electrones. Para la síntesis de ATP, está formada por dos partes principales que son la F0 que atraviesa la membrana mitocondrial y F1 que se encuentra en la matriz. La función de la ATP sintasa es aprovechar el gradiente de protones creado por la cadena de transporte de electrones y a medida que los protones fluyen de vuelta a la matriz a través de F0, esta energía se convierte en trabajo mecánico en F1, lo que permite que el ADP y el fosfato se conviertan en ATP. Este proceso se llama quimiosis y es fundamental para la producción de ATP. Continuando con el ATP sintasa, encontramos que el flujo de protones impulsa la rotación de la subdividibilidad del tallo de ATP sintasa, lo que induce un cambio en la formación del sitio activo del dominio enzimático. Este mecanismo permite la fosforilización del ATP, transformándolo en ATP durante el proceso conocido como fosforilización oxidativa. Rendimiento energético del número de ATP producto del metabolismo catabólico de lactosa y ácido benénico. Ahora bien, para determinar el rendimiento energético de diferentes biomoléculas, veamos el metabolismo de la lactosa y el ácido benénico. Comenzaremos con la lactosa, que es un disacárido formado por la glucosa y la galactosa. Al ser descompuesto, la glucosa entra en la glucólisis y luego en el ciclo de Krebs genera NAD y FAC, que se utilizan en la fosforilización oxidativa para producir el ATP. En total, por cada molécula de lactosa se producen aproximadamente 38 moléculas de ATP, ya que la glucosa produce 38 ATP en el proceso de glucólisis y el ciclo de Krebs y fosforilización oxidativa. Ahora, en el caso del ácido benéico, que es un ácido graso de cadena larga, se descompone mediante la beta-oxidación para generar acetil-CoA. Este acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs, generando más NAD y FAC, y por cada molécula de ácido benéico se estiman aproximadamente 129 ATP. Dado que los ácidos grasos tienen una mayor eficiencia energética debido a la producción de NAD y FAC en comparación con la glucosa. En conclusión de todo lo anteriormente mencionado, es que tanto el ciclo de Krebs como la fosforilación oxidativa son procesos fundamentales para la producción de ATP en nuestras células. El ciclo de Krebs genera compuestos ricos en energía, como NADH y FADH, que luego se utilizan en la cadena de transporte de electrones para producir finalmente ATP. Además, hemos visto cómo el metabolismo de diferentes biomoléculas, como la lactosa y el ácido benéico, generan diferentes cantidades de ATP, lo que refleja la eficiencia energética de estas moléculas. Estos procesos son esenciales para la vida, ya que permiten que nuestras células realicen todas sus funciones vitales. Gracias por la atención y hasta la próxima.